Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy tenemos como invitado a un saxofonista que además es compositor, arreglista y educador. Es del estado de Veracruz, formado en la licenciatura en estudios de jazz de la Universidad Veracruzana y con una trayectoria que lo ha llevado a distintos escenarios, festivales y proyectos de la escena nacional. Hoy queremos conocer no solamente al músico, sino también a la persona, sus raíces, su familia, sus primeros encuentros con la música, los retos de construir una identidad artística y su visión sobre el presente y futuro del jazz en México. Adolfo Vivanco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? A todos los oyentes, a ti un gusto, Carla. No nos conocemos en persona o nos conocemos en persona, ¿no? ¿Verdad? Oh, no nos No, conocemos pero en persona. ojalá que sí. Ojalá que no. Tú sigues aquí en Jalapa, ¿verdad? Sí, yo vivo en Jalapa, yo soy del puerto de Veracruz, pero ya estoy ahora sí que mi base, mi trinchera es Jalapa, ¿no? En este momento, sí, No, pues espero las invitaciones, en verdad, porque me claro. encanta, además, después de entrevistarlos, cuando no los conozco en persona, Ujú, los ujú. ves en persona y, hombre, es maravilloso. Ayer, Sí, me ayer imagino. sí, ayer me tocó, está el Festival Zaira Meneses, Ah, ok. y bueno, Ujú, Zaira es vieja amiga mía, pero ujú, vi a ujú. Odi, que ya lo tenía entrevistado, Claro, ujú. está José Eduardo Salmerón, entonces de repente verlos así en vivo es increíble, así Qué que espero chido. pronto, Adolfo, porque Claro además que sí. tocas uno de mis instrumentos favoritos. Entonces, claro. Y También bueno, es el mío. como el colmo sería que no, que Sí, va, sí, sí. maravilloso, muy, muy bonito. Pero bueno, Pues, vamos a ujú. empezar. Claro que Eh, sí. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Y bueno, ya nos dijiste, naciste en el puerto de Ujú, Veracruz. ujú, ujú. Bueno, ¿qué cosas de aquel niño siguen presentes en el músico que eres hoy? ¿Qué recuerdas? Claro. Pues bueno, yo en la infancia, la verdad que estaba más desconectado de la música, ¿no? Pues yo recuerdo una infancia, la verdad, linda. Eh, pues ahí pues nací en Veracruz, entonces digo, linda dentro del contexto, porque también eran años que socialmente en algún punto se pusieron turbios con la delincuencia, ¿no? Y así, pero muy lindos con mi familia, yo estaba un poco más desentendido. Ahora sí que fui una generación de las que no le tocó todavía un celular, ¿no? Una tablet desde nacimiento, per Sí, se. Entonces, la verdad, la infancia la recuerdo muy linda. Digo, yo empecé un poco más tarde, como a los 17 años, pero ya metiéndonos en tema musical, creo que inconscientemente la música siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre claro. estuvo como alrededor, desde varias cuestiones o circunstancias. Mm, Eso sí, de mi infancia, algo muy lindo que siento que recuerdo que posterior tomé conciencia de ello, fue como de que mucho tiempo me dejaban con mis abuelos. Estar saliendo de la escuela, como que había unas horas ahí muertas, que en lo que mis papás salían de trabajar, pues yo me quedaba con mis abuelos. Y cuando no había clases, pues me quedaba con mis abuelos, porque pues mi mamá trabajaba. Claro. Y recuerdo mucho que ellos escuchaban la radio, muchísimo, todo el día. Escuchaban mucha música chapaneca, porque ellos son de Chiapas, Ah, mira, mucha marimba, ¿no? claro, Chapaneca, combos tropicales, ¿no? sí, Eh, que mucho de Tabasco, de todas esas zonas, ¿no? Que había mucha música tropical que le llamaban, ¿no? claro. Eh, y era bien lindo porque ahora lo recuerdo con mucha nostalgia eso de escuchar la radio, programas, novelas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Cómicos, cosas de comedia en la radio, ¿no? La mano Entonces, peluda también. la mano peluda, sí. A mí me gustaba mucho un programa que era, creo que es La Tremenda Corte, Ok, que son cubanos y es como comedia, es pura ah, comedia, ¿no? Es como, se wow, me hace genial, ¿no? O sea, recordar eso, digo, wow, parece que fue hace 1000 años, o sea, hoy es sí, cero escucho la radio hoy en día, la verdad. claro. Y era algo muy de mis abuelos, ¿no? Ujú, Sí, ujú. pero qué bonito, ¿eh? Porque aparte, pues no era la tele, era el radio, ¿no? Era la Eso radio. es otra cosa. Sí, La imaginación sí.
te alimenta diferente. Sí, 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 sinceramente sí. Ujú. claro. Y además de eso, ¿qué hacías como niño? Bueno, pues como niño jugar, ¿no? Incluso recuerdo algún par de, también lo recuerdo hoy y es como, ah, mira, allá estaban las señales, ¿no? Como que de repente jugaba a ser músico, ¿no? Ok, Aunque no diría que yo quería ser músico, ¿sabes? O sea, como que jugaba con ello, pero no tenía la mentalidad de niño, desde niño de decir, ah, quiero ser eso, me encanta la música. No, como que era en un segundo plano, ¿no? sí, Un segundo plano completamente, sí. Y claro. digo, eventualmente, digo, dejé de ser niño, adolescente, ¿no? En la adolescencia sí fue que empezaron como a surgir como intereses, ¿no? Cambios, uno se vuelve diferente, yo era un poco rebelde, un poquito rebelde de repente, pero eh, por ahí nació la melomanía, ¿no? Claro. Como por la adolescencia fue que dije, wow, o ¿Qué te sea, gusta? como, pues fíjate que cosas muy diferentes. Me gustaba mucho el rock, el rock. Me gustaba mucho el punk, me gustaba mucho el ska, me gustaba el reggae, me gustaba un poco el metal, cosas ahí de rock progresivo, ¿no? No sé, como cuestiones, sí de rock, Spinetta me gustaba, rock argentino, ¿no? Claro, Como rock de varios lados, pero también muchas cosas que es más, hoy casi no escucharía, ¿no? claro. Digo, me gusta toda la música, pero cosas un poco más ásperas, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, yo también lo vinculo a esta sensación de ser más joven, adolescente, ¿no? Y como que buscar esas músicas, ¿no? Yo por esa época yo patinaba, a mí me gustaba mucho el skate. Y fue a partir de eso que como yo tenía que patinar o patinaba, me gustaba Sí. hacerlo, me gustaba hacer mis playlists, ¿no? Ok, Entonces, pues yo me hacía mis propios playlists de toda la música que me gustaba. Y siento que eso me llevó a como a la melomanía, ¿no? Como de cada vez más, quiero una banda nueva, quiero descubrir música, ¿no? sí. Empezaba el internet y pues también era como, ah, esta banda, la busco, leo, ¿qué onda con esta banda? ¿De dónde son? Órale, wow. Siguiente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ah, mira este disco, ¿no? Órale. Ah, banda de punk en España, banda de punk en Chile, banda de punk en Argentina. O sea, como que esta globalización también, ¿no? Sí, Que se da con estos aparatos, ¿no? Y bueno, y por ahí se atravesó el jazz, ¿no? ok, Por ahí se atravesó el jazz con ciertas bandas, o tal vez un poco antes, el saxofón en bandas de rock, ok, pero que obviamente hay influencia, ¿no? sí, A ver, el rock se debe al jazz, ¿no? claro, Al blues, ¿no? También, ¿no? No existe rock sin blues, ¿no? Entonces, siento que hubo caminos por ahí, ¿no? Y al descubrir el jazz, ahí sí se me voló la mente así completamente y claro. dije, quiero aprender un instrumento. La verdad, ahí fue que dije, quiero aprender algún instrumento. O sea, como que sí me impactó, ¿no? Me Sí. impactó. Ujú. ¿Y fue luego el saxofón o empezaste con algún otro? Pues, mira, yo la verdad, yo estaba entre piano y saxofón, Ok, wow, pero digamos que era tanta mis ganas de aprender, siento, y como que también por ahí surgió un amigo con el cual yo también patinaba, que se llama Kevin Gutiérrez, él es violinista, un muy buen violinista, sinceramente. Crecimos juntos, pero él ya había tomado clases de música, yo no. Entonces como que él me compartía información, ¿no? ok, O sea, dentro de nuestra amistad nos juntábamos, patinábamos, nos hablábamos de música, escuchábamos música, ¿no? Él es un año menor que yo ok, y siempre fue así como, wow, o sea, que me dijera cosas de música, de teoría musical, o que me dijera, mira, escucha esto, no sé, ¿no? Estas cuestiones de compartir, ¿no? sí, 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 Fue como, órale, esto está súper chido, ¿no? Y yo tenía a la mano, pues digo, con mi deseo de aprender, tenía a la mano pues una guitarra ahí en la casa arrumbada,
un tecladito así como de casi de juguete Sí, sí, sí. ahí en la casa, y pues poco a poco, ¿no? Como que, me aprendí una canción de, no sé, Nirvana, Ok. ¿no? O cuestiones, una canción me acuerdo que me aprendí, ¿cómo se llama este cantante de boleros? Creo que es de Ecuador. La Ah, canción se llama Reminiscencias, bueno, eh, ¿cómo se llama? Julio Jaramillo. Julio es, Jaramillo. Sí, me acuerdo que me aprendí reminiscencias en la guitarra, y algo más en el piano y claro. menos, ¿no? Y digo, hoy no me acuerdo de nada de eso. pero pues nada, yo aprendí, pues podría decir que entre el teclado y la guitarra, Ok. hasta que me regalaron mis papás, ¿no? Como un saxofón pues de cumpleaños, ponle que unos meses, casi un año después. Sí, Y fue, wow, ahora sí, o sea, como que hice las ganas de querer aprender mientras tenía lo poco que tenía a la mano. claro. Y ya que llegó el saxofón fue como, puff, encantadísimo, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y fue el saxofón más clases o te vas tú solo? Me fui solo un rato, Ok. pero justamente mi amigo Kevin, que es violinista, él me dijo, oye, yo conozco un profesor, Ok. que es en la iglesia donde van mis papás. Él es pastor, pero da clases de saxofón. Wow. Ok. Y pues bueno, yo un poco ajeno, ¿no? Yo decía, es pastor, pero y yo como que pues yo soy todo lo contrario a ese mundo, ¿no? Claro. Al menos así me sentía en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Me van a poner a tocar en la música, en la iglesia. Sí, dije, uff, como que me la pensé así de uff, pero a la vez era el único maestro de saxofón que Claro. tenía al alcance, y dije, órale, voy a ir. A los meses, pues ya empecé a ir. Yo creo que estuve yendo como unos 6 meses, algo así, a tomar clases. Y también me enseñó, estoy muy agradecido, él se llama Roberto Hernández, muy agradecido porque siempre tuvo la disposición como de ayudarme, ¿no? Claro. De mostrarme lo que tuviese al alcance, me lo puso a disposición. Y siento que también fue fundamental para yo entender, pues tener no sé, una noción de qué es estudiar un instrumento, ¿no? O qué es tocar o lo que sea, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Te enseña también teoría Eh, y todo esto o se van de manera lírica? pues un poco de ambas. Ok. A ver, me dio siento que todo lo que sabía me lo trató de enseñar, teoría muy básica, obviamente con sus pros y sus sesgos también, pero había algo de esto es lo que te puedo ayudar. Sí, Eh, y bueno, estuve como 6 meses, fue una mezcla entre, sí había teoría sí. y sí había aprender otras cosas, eh, pero fue como que a la par mientras estaba en esto, pues como que yo llevaba mis sax a todos lados, era como el típico güey con la jarana o con la guitarra a todos lados, ¿no? o sea, Simpson cualquiera, ¿no? hacia todos lados, o sea, había una reunión, iba, si iba yo a patinar, me lo llevaba, si íbamos al parque, yo me lo llevaba, ¿no? O sea, como que era para todos lados, pero como que a la par de esto me fui como que juntando con gente, o fui conociendo gente, que me decían así como, oye, ¿te gusta el jazz? A mí también. Hay un festival en Jalapa de jazz. Hay una escuela de jazz en Jalapa. El maestro Edgar Dorantes. Como que empezaron a surgir así, y yo, wow, yo ignorante de todo esto, ¿verdad? Yo, wow, órale, ¿en serio? O sea, a mí se me hacía increíble que como que hubiera algo de jazz Claro. cerca, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. es cerca realmente, ¿no? Horita y media, ¿no? Horita y media, y yo, wow, hay jazz, hay una escuela de jazz, hay un festival de jazz. Me fui enterando de esto, digo, porque yo en Veracruz sentía que no había nada de cultura de esto, ¿no? O sea, había poca gente que hacía esto, pero eran otras generaciones, ¿no? Al menos y bueno, me fui enterando y como que se me fue metiendo la idea, oye, pues si quiero estudiar esto,
al alcance de aquí cerca, tal vez podría, ¿no? Yo estaba saliendo de la prepa, entonces era como, oye, pues, ¿qué tal que sí? Claro, No, o sea, digo, sinceramente hoy lo pienso y digo, wow, o sea, yo siento que yo estaba en automático, o sea, no razoné, no razonaba ni qué era estudiar el instrumento, ni qué era estudiar en una universidad, ni qué era dedicar el tiempo de vida o el estilo de vida a esta música, ¿no? claro. Todo lo que incluía, ¿no? Eh, y pues nada, realmente me mudé a Jalapa, ¿no? O sea, y fue que dije, órale, bueno, antes de eso como que vine a ver, oye, la escuela, ¿qué onda? Pedí informes, yo todavía no salí de la prepa, entonces al menos en mi casa no tenía el permiso de, de como, no, sí vete, ¿no? No, tenía que acabar lo mío, ¿no? Sí, Sí, estaba como que entre estudiando la prepa y estudiando inglés, algo así. claro. Y era como, hasta que no acabes eso, pues no. Sí, sí, sí. No, pero Entonces, aparte también, como dices, a los 18 yo creo que todos estamos en el limbo. O sea, ujú. la carrera se elige por inercia. Sí, yo lo elegí por inercia completamente. Pero bueno, qué buen tino al Y final. bueno, y una pasión, ¿verdad? Claro, Existía el deseo enorme, ¿no? De aprender, ¿no? ¿nunca quisiste Pero, estudiar dime, otra, ¿manda? nunca quisiste estudiar otra cosa? Pues sí había cosas que me llamaban la atención, la verdad. Este, más como hacia las humanidades. Ok, O sea, como que me llama mucho la atención estas cuestiones de ciencias políticas, como ya. que sociología, no sé, por ahí estaba como que mi foco un poquito. Pero, pero bueno, el deseo de la música y la satisfacción de sentir que uno toca un instrumento ganó sobre todo, ¿no? Claro. Y Oye, bueno, y también había cuestiones de pensar en, ok, pero tal vez debería estudiar medicina o algo así, ¿no? sí, claro. Una carrera en serio. Una carrera en serio, ¿no? Es lo que digo siempre, qué horror. Oye, ¿tus papás qué te dijeron? No, todo el apoyo desde el primer momento, Genial, desde el primer segundo, desde el segundo uno, jamás me cuestionaron. genial. Siempre hubo un apoyo total, ¿no? O sea, de eso estoy muy, muy, muy agradecido, la verdad. Porque en ese sentido nunca tuve una traba, ¿no? Un cuestionamiento que me hiciera como echar para atrás algo, ¿no? O Sí, sea, para nada. O sobreimposición, no para nada. ay, Ujú. qué maravilla. ¿Y cómo fue Sí. tu ingreso? Al- ¿Cómo? ¿Cómo fue tu ingreso a la licenciatura? Es estudios de jazz de la Universidad Veracruzana, ¿no? De Azul. Sí, pues mira, yo antes de la licenciatura yo estudié en los cursos preparatorios. Ok, Estuve un tiempo. Creo que eso me hizo darme como idea, ¿no? De qué era esto. Eh, y a ver, y también fueron 2, 3 años. Por ahí no estuve inscrito en algún momento, pero siempre estuve alrededor de esto. Y esto me ayudó como a entender, ok, la licenciatura va a ser así. claro, Entonces ya fue que entrar a la licenciatura, yo fui generación 2015, ok. me tocó salir en pandemia. Eh, pero bueno, pues yo en ese momento no tenía otra preocupación más que Estudiar, estudiar, claro. entender esto, escuchar esto, ¿no? Y bueno, y vivir también, ¿verdad? Vivir mis cosas también, ¿no? Sí, sí, Pero, pues a ver, yo me acuerdo que yo entré al preparatorios con lo poco que sabía previo, ¿no? En Veracruz. sí. Y dije, bien, chido. Preparatorios yo lo sentí como, ok, esto es como ¿cómo se dice? O sea, como que me di cuenta de todo el panorama, aunque sea por encimita, ¿no? Y ya luego fue que hice el examen. Y bueno, y quedé y todo, y también fue como paf, porque también es más exigente, entonces Sí, como que tienes que estar más al tiro con tus tiempos, con tu estudio, enfocado, ¿no? Al menos así me pasó. Y no considero que sea una persona súper aplicada, o sea, cumplo bien, pero me cuesta a veces esto de la academia o de los tiempos y, ¿sabes?
Eh, pero super focus, ¿no? Ya en ese punto. Y bueno, para mí fue una experiencia muy gratificante, ¿no? Claro, Muy con sus agridulces, como todo, sí, pero muy gratificante porque, pues vaya, o sea, no puedo decirlo que estoy más que agradecido de una universidad a hora y media de Veracruz para además. estudiar esto, ¿no? Que es un privilegio, ¿no? Sí, Es un sí. privilegio. Ujú. ¿Tus maestros quiénes fueron? Bueno, en la universidad, varios, si no es que todos. La verdad, en Jalapa, pues pude tomar clases con Edgar Dorantes, con Rafael Alcalá, que ambos son pianistas Son sublimes, ¿no? más improvisación, ¿verdad? Armonía. ¿Mande? Es para improvisación, armonía, ¿verdad? ¿Con ellos? Pues es que hay de todo. Ok, Está mezclado, depende de las clases. Por ejemplo, a ver, es que hay un punto, siento que es vital como estudiante, y hablo eterno, o sea, no digo que ya no soy estudiante, sigo siendo estudiante. sí, eh, Saber qué, qué le puedo aprender a quién, claro. ¿no? Como que es tener muy bien situado, ok, este es bien bueno en esto, voy a tratar de aprenderle esto, esto es bien bueno en esto, ¿no? Y no sé, digo, las clases pues variaban, digo, ahora sí que la etiqueta de la clase para mí es lo de menos, ¿no? Claro. Pero, no sé, podría decirte que, no sé, yo me acuerdo mucho de Edgar Dorantes, cuestiones de auditivo, ¿no? De transcribir en el momento, ¿no? De que le ponía play a la grabación y en el momento ir transcribiendo, ok, estos son los bajos, esta es la armonía, esta es la melodía, eso vital, ¿no? Por ejemplo, con Rafael Alcalá, yo diría que improvisación, conceptos de improvisación, Claro. buenísimo, ¿no? Y digo, tuve otros maestros, ¿no? No sé, Alejandro Bustos, Arturo Caraza, ambos de saxofón, Tim Mayer, de saxofón. ¿Quién más me dio saxofón acá? Creo que solo ellos me dieron saxofón en la universidad, ¿no? Sí, Y entre otros maestros, a ver, es que Tonatiu, que nos daba, Tonatiu Vázquez Vilches, que él daba, o da todavía, arreglo y estas cuestiones más teóricas, ¿no? De teoría musical. Y a ver, entre otros maestros de al menos de aquí de la universidad, ¿no? sí, claro. Eh, y bueno, es que he tomado tantas clases ¿No? ¿Y quién que es tu referente como saxofonista? mi referente, Ajá, así que digas, este es el que quiero, como el que quiero llegar a ser, o como el que ya soy, o al que ya superé, no sé. no, no, pues el camino no acaba, no considero ser todavía algo, la verdad, me gusta el proceso, ¿no? Sí, De crecer, no lo veo por ahora con un fin o ya un término, pero no sé, yo admiro a mucha gente, ok. admiro a muchísima gente, por ejemplo, creo que mencionaste a Arodi hace rato, ¿no? Sí, Arodi para mí es una escuela, o sea, es un monstruo, una carrera, ¿no? Realmente hecha, ¿no? Y que yo lo admiro mucho, yo siempre que yo esto lo he hablado con mis compas, ¿no? Y que también son músicos o que también lo escuchan o lo admiran, y es que yo siempre que escucho a Arodi me sorprendo, claro. siempre. ¿Cómo? Hoy toca, Ah, ¿a poco? Ok, hoy toca a las 7:30 en Casa del Lago. perfecto, excelente promoción, porque mira, yo no sabía. Pero sí, él es uno de los nacionales, ¿no? Que dices, wow, ¿no? ¿Y Eh, saxofonistas? ¿Cómo? ¿Saxofonistas? Saxofonistas, bueno, en términos generales, pues podría hablar de miles, es que lo mismo, o sea, admiro a vivos y muertos. Vaya, por ejemplo, hace unos días, de hecho, tardé un poco en mandarte lo que te tenía que mandar porque estaba en una residencia y me tocó tomar clases con David Sánchez, que es un saxofonista puertorriqueño, pero él es pues,
histórico, ¿no? Hay un saxofonista que para mí es mi gran ideal y mi gran ejemplo como en persona incluso, no solo artísticamente, sino hasta en persona. Se llama Miguel Zenón. Ok. Él es puertorriqueño, él es increíble saxofonista, increíble compositor. Él es de que saca 2 discos por año. Wow. O sea, no para, ¿no? Y cosas complejas, orquestales, formatos diversos, ¿no? Claro. Tiene como varios proyectos activos, ¿no? Que dices, wow, o sea, ¿cómo puedes llegar a este nivel de maestría instrumental y cómo puedes llegar a este nivel de composición Claro. y a este nivel de estar en paz con todo tu entorno, tu vida, ¿no? Y poder fluir así, ¿no? Sí. Que es, yo eso admiro mucho, la proactividad de la gente, ¿no? Que puede ser, wow, qué disciplina para hacer eso, ¿no? Es Sí. mucha voluntad, mucho trabajo, ¿no? Y justo ahora que estaba en la residencia, pues había gente ahí que forma parte de su cuarteto y es lo que decía, él no deja de trabajar, o sea, él no deja de componer, él está en el avión componiendo, él está en el hotel, se pone a componer en sus tiempos, o sea, increíble, ¿no? Son unas máquinas del arte, ¿no? O sea, que dices, increíble. Sí. Sí. Bueno, Zenón es uno de ellos. David Sánchez, él también es puertorriqueño, creo que es un poco mayor él, pero increíble conocerlo, ¿no? Porque siento que una cosa es que está muy chido y es grandioso eso, escuchar los discos, pero cuando los conoces en Sí. persona, la calidad humana, Claro. ¿no? No, o sea, a mí me sorprende que los grandes artistas no son eh, chocantes o pesados, ¿no? Sí es. Los Son, grandes artistas son también grandes personas, ¿no? sí, sí, Ujú. por supuesto. Sí, Al menos en su mayoría. no, sí, no, pero coincido contigo. Y a Ujú. mí me ha tocado verlo, bueno, con las entrevistas que hago, en verdad, Claro, híjole, grandes personas, como dices tú, que, híjole, no sé. Y esta parte de bajarlos del escenario, como digo yo siempre, sí, es tan bonito porque en verdad los llega uno a conocer, pues tal cual, ¿no? claro, Fuera del escenario, ¿no? Y eso es claro. bonito. Y bueno, a ver, en tu caso también compones. Sí, un poquito. Eso es bien interesante porque, bueno, a partir del jazz, finalmente, yo creo que los grandes como Mozart, ¿no? Como Beethoven, empezaron improvisando, justamente. Entonces, Claro. bueno, es algo que, por ejemplo, ahora en la formación clásica, vamos a llamarla así, de repente se brincan, ¿no? O sea, ya no hay improvisación, ¿no? Muchos clásicos dicen, es que me falta la improvisación. Ay, te fuiste, Adolfo, ¿me escuchas? Es lo que vi, no sé por qué me fui. A ver, pero sí te escucho, ¿eh? Ah, perfecto, te sigo diciendo mientras arreglas. Claro. Entonces, justamente me da mucha curiosidad, Ujú. por ejemplo, en tu caso, ¿qué aparece primero? ¿Una melodía, un ritmo, no sé, una imagen, una emoción, una idea? ¿Qué es lo que Ok, aparece? pues mira, en lo que estoy arreglando esto, a ver, dame un segundito, es que no sé Sí, por qué, no sé por qué se congeló. y se quedó congelado sin imagen. Sí, pero ahorita lo, Y con calma, con calma. lo reinició. A ver, listo. Ya lo voy. Déjame, activo la cámara. Sí, ahí está. Ok, ahí estoy, disculpa. No, no te... Bueno, interesante pregunta. Y bueno, esto de la improvisación es real, ¿no? O sea, creo que hay que quitarnos este paradigma de yo solo leo, creo que la música es una cuestión ahí como si fuera un elemento natural más que está ahí en la vida y, y hay que dialogar a través de la música, hay que abrir los oídos, ¿no? Hay que abrir nuestra musicalidad interna, ¿no? Sí, O sea, creo que la música es de muchos frentes, pero también es una fuerza ahí natural que es un idioma, ¿no? Al sí, final de cuentas que se puede hablar, ¿no? Y como dices, los grandes también improvisaban, ¿no? claro. Como Mozart, Bach, ¿no? Todos ellos. Y bueno, y hablando de la pregunta que me hiciste ¿qué es primero?
creo que nunca es lo mismo primero. Ok, Y hay muchos modos de hacerlo. Por ejemplo, yo la composición la veo como un poco, son como ejercicios míos, ok, entre comillas, ¿sabes? Porque no se queda en ejercicio, pero ejercicios por ejemplo, puedo tener una pieza que yo pensé desde el ritmo, rítmicamente, mis motivos, rítmicamente una claridad y después voy a ver qué notas pongo, ¿no? Pero mi precepto es un motivo rítmico, ¿no? Que sea claro y fuerte, ¿no? Otras veces yo compongo desde cantar, toco el piano y canto. Entonces yo sé que va a ser una melodía muy clara porque me estoy tratando de guiar por mi oído, eh, melódicamente hablando, ¿verdad? Eh, Otras veces pienso desde la armonía, ¿no? Wow, quiero estos colores, luego me preocupo qué pongo, o pienso los colores mientras pienso la melodía, ¿no? Eh, Otras veces digo, "Uf, hay alguna cuestión emocional o una cuestión social que digo, wow, quisiera escribir algo sobre esto que está sucediendo, o quisiera escribir algo sobre esto que me está pasando, ¿no? Que ahí es otra cuestión, ¿no? Es otro precepto, ¿no? sí, sí, Eh, Hay veces que incluso pienso en el ensamble, pienso desde el ensamble. Ok, ellos van a tocar conmigo, les voy a decir que hagamos esto, ¿no? ok, Fuera de algo necesariamente, fuera de algo escrito, sino un concepto de cómo tocar algo, ¿no? claro, Entonces creo que va variando, ¿sabes? Va variando y, y depende de qué, ¿no? O sea, no creo que haya algo que impere. sí, Aunque obviamente cuando trato con melodía, trato de cantar, ¿no? O sea, trato de no hacerlo desde mi instrumento porque siento que hay vicios en el instrumento, que en el claro, oído interno, no, ¿no? Entonces, hay veces que incluso, digo, a mí me pasa a veces, estaría interesante hablarlo con otros improvisadores, pero a mí me pasa a veces que el oído me rige, ok, el oído me llevó antes que mi razón, ya, ¿no? Y ahí digo, wow, esto no lo pude haber hecho eh, si estuviera pensando todo el tiempo, ¿sabes? O sea, como razonando qué voy a hacer, sino son cuestiones que a veces yo me grabo mucho. Cuando yo toco, a veces solo o a veces en un ensamble o en un concierto, yo siempre trato de grabarme porque hay veces que pasan cosas que digo, órale, esto no, como que hay cosas que si yo estudiase no me saldrían. claro. Y esta es una de ellas, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí. Yo creo que es un poco el cerebro del adolescente, ¿no? Justo del Puede que ser, hablamos hace sí. rato, ¿no? Es que Que es sí, eso, es jugar, ¿no? es jugar, claro. Pero qué bonito, ¿eh? Y a Ujú. partir de ahí, supongo, nacen todos estos proyectos en los que estás. Me encantaría que me hablaras primero de Maquinita de Ficción. Sí, bueno, Maquinita de Ficción es un proyecto que yo estimo mucho a mis, digo, porque son Claro, amigos con los que estoy tocando y con los que he trabajado arduamente, ¿no? Maquinita de Ficción prácticamente es un trío ok, de jazz, tocamos música original, o sea, componemos los tres. Hay mucha improvisación, ¿no? Hay mucha experimentación. Actualmente estamos como metiendo más pedales de efectos y cuestiones, pero la idea nace de juntar, no sé, saxofón, batería ok, y un guitarrón de mariachi. ok, Eh, sí, entonces hay unas cuestiones ahí que a mí me encantan porque el guitarrón de mariachi es otro instrumento, no es un contrabajo, no es un bajo, tiene la herencia barroca, ¿no? Al final viene del otro lado del charco, es mexicano, es autóctono de sí, México, ¿no? Está en nuestra cultura. Y bueno, y la verdad es que bueno, aquí en el proyecto, Diego Cerro Blanco es el que toca el guitarrón, claro. Santiago Armijo es el baterista, y siento que aparte que hay una sinergia de amistad, una química interesante, porque digo, Sango, él es, aparte de baterista, es productor, Ok, entonces le gusta, y él es de Chetumal, es caribeño, ¿no? wow. Entonces, él tiene conocimientos de ritmos, ¿no? Del Sí, Caribe, de afrocubanos, ¿no?
él le gusta el house, que son cosas más modernas, les gusta el hip hop, le gustan las cuestiones urbanas, ¿no? El reggaetón, ¿no? Y bueno, y Diego tiene todo este pilar de música folclórica. Él tocó mucho tiempo mariachi, él se dedica también mucho al son jarocho, ¿no? Él toca con la gente que hace esta música, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y bueno, y estoy yo, que me encanta el jazz, me gusta toda la música, ¿no? Me gusta experimentar, improvisar. Entonces, hay una cuestión que se forma, ¿no? Que se Sí, forma interesante entre ellos. Y bueno, y la verdad es que nos lo hemos tomado muy, o sea, creo que es la primera banda que he tenido o que he formado parte, que realmente estuvimos un año, si no es wow, que más, empeñados en solo, o sea, ensayar, vamos a tocar tu rola, tocamos mi rola, como claro, una cocción lenta, ¿no? sí, O incluso vamos a pasar las rolas, pero vamos a poner el metrónomo. Entonces, o sea, unas clavadeces y a veces son compases irregulares, o sea, tiene sus retos, ¿no? Y bueno, eso es Maquinita. Pronto vamos a sacar un álbum, ya lo grabamos. oh, genial, Estamos ahorita cocinando todo eso, ¿no? Para lo que se viene, pero tenemos una live session que grabamos en Ciudad de México hace un par de meses. ok, La pueden buscar en YouTube. Se llama Maquinita de Ficción en Mangle Rojo, que es el estudio. ok. Y bueno, es un proyecto que está Allá, ahí formándose, ¿no? Y estamos ahorita justo grabando y haciendo cosas para que, pues ahora sí que para proyectar más esto que estamos haciendo, ¿no? sí, Ujú. sí, 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 ya encontré aquí Perfecto. así que bueno, para después también estarlos pasando, ya estoy pasando también tu canal porque ahí hay un montón de Gracias. cosas bien interesantes. Gracias. Este, la orquesta Tonatiuh Vázquez Jazz Orquesta es otro proyecto, ¿verdad? Otro proyecto, sí. Luego Cerro Blanco. Sí, también. Sí, ambos son cosas bien interesantes, la verdad. A ver, Bueno, con la orquesta, esa orquesta es del maestro Tonatiuh Vázquez Vilchis, que fue mi maestro en Yasuf, ya, y bueno, en algún punto él tuvo existió la confianza de integrarme en su orquesta, que también estoy muy agradecido porque me ha brindado experiencias por sí mismo, ¿no? sí, Y es otro formato. Si te das cuenta, uno es trío, el sí, otro es orquesta. Wow, eso a mí me encantan. Esto de pensar en tocar en diferentes formatos, siento que claro. existen funciones diferentes, ¿no? Una Y una orquesta, cosa, perdón que te interrumpa, una orquesta de jazz, ¿cuántos integrantes tiene? aproximadamente 15, Ah, ok, 16. Mira, son 4 trombones, 4 trompetas, van 8, 5 saxofones, ok, van ah, 13, 14, 15, 16, 16 si agregamos la sección rítmica. Y ok, se puede expandir, o sea, se puede sí. expandir. De hecho, en los próximos meses también con ellos va a salir un disco que grabamos, que es orquesta jazz más coro, Oh, wow, que es pues, más grande todavía, ¿no? Que es con Naui, ensamble vocal, que son unos chicos que ganaron un concurso de Ciudad de México de jazz, de un coro de jazz, y sí. wow, hacen cosas increíbles, pero bueno, una orquesta es grande, es un formato grande. No, no me ha tocado verlo. Ojalá que sí, residimos aquí, ¿no? Lo último que hicimos, si no me recuerdo, fue que fuimos al Cervantino. Ok, Eh, Tocamos por allá y wow, tremenda experiencia con Lucía Gutiérrez, una cantante que increíble, ¿no? Que sí, está ahorita rompiéndola bien duro. Ujú. sí, 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 sí. Wow. ¿Y aquí en Jalapa no tienen algo cercano? Por ahora no, pero seguramente se vienen las fechas porque te digo que se van a estrenar estas cuestiones. No dudo que por ahí pronto andaremos sonando, calentando motores, ahora sí, ¿no? Y viene el festival también, ¿no? No lo sé, no Eso, sé, o sea, suele ser a finales de año, pero no sé si va a haber este año o no. ya. Ha variado un poco, ha estado un poco inestable esa situación. Ujú. Sí, porque está inestable, ¿sabes? Ay, sí, yo aquí necesito. No, la verdad no sé. La verdad no sé, pero me imagino que es todo un rollo, ¿no? Hacer una gestión así, en Es, dinero y en sí, todo. Ujú. claro, sí, sí, sí. Habría que Sí. preguntarle
al maestro Roberto Aguirre. Claro. Sí, sí, sí. Eso. Sí, sí, sí. Okay. Oye, pero qué genial todo lo que me cuentas. Y además, esta parte de que los maestros, bueno, al final los estén integrando a ustedes, claro, no deben integrar a cualquiera, digo, tampoco. O sea, Claro, ok, sí, vénganse todos, ¿no? claro. Ujú. Pero qué maravilloso. ¿Con Edgar Dorantes has tocado? Sí, sí, con la orquesta creo que hemos tocado. Es más, creo que otro proyecto del maestro Tonatiuh alguna vez nos presentamos, si no mal recuerdo, en Tlaxcala con un quinteto de saxofones Ok, más sección rítmica. Ahí estaba el maestro Dorantes, ¿no? claro, Y wow, es musicazo, ¿no? O sea, sí, increíble. sí, Ujú, ujú. sí, 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 además una gran persona. Sí, sobre todo, sí. Sí, y también lo conocí en juventud. Dios mío, ya estamos bien viejos, qué horror. Él y yo, no tú, ¿eh? Oye, y justo, a ver, me estabas platicando escenarios, festivales, estás Sí. Cervantino, algún otro en el que hayas estado con estos escenarios tan importantes que hay aquí en México. Pues bueno, el Cervantino, el Lunario, un concierto que yo recuerdo con mucho cariño, fue justo con la orquesta del maestro Tonatiuh, Ok, que fue en el Festival de Jazz de Córdoba, ok, vino un maestro que se llama Arturo Farril. Él es ok. pianista, compositor, pero estoy hablando de que su papá era Chico Farril, un compositor súper Sí, reconocido en los 50, 60. Él hacía la música de muchas cosas que sucedían en Nueva York o en cosas de cine, ¿no? Y esas claro. cuestiones. Y él fue de los forjadores de lo que le llaman el cubop, que el cubop es como el bebop con cuestiones afrocubanas que se Oh, dio en Nueva York ahí con Dizzy Gillespie y otra gente. Pues Chico Farrell, que es el papá de Arturo Farrell, él compuso un disco para Charlie Parker, es más, Charlie Parker obviamente es uno de los que admiro, de los ya muertos, y fue el primero en tocar del modo en que mucha gente toca hoy en día, ¿no? Fue el fundador del bebop. Entonces, pues Chico Farrell compuso un disco para Parker con orquesta y cuestiones latinas ahí. Entonces, uno de los forjadores, ¿no? Entonces, me tocó ahora sí que tocar con su hijo y fue un concierto súper bonito, súper emotivo, porque, a ver, el público de Córdoba es especial, o sea, son melómanos sí, muy, muy bellos, son muy cálidos, ¿no? O sea, se siente o sea, a mí me encanta ir a Córdoba porque se siente como el público, no lo sé, es una cuestión ahí, ¿no? claro. Eh, y tocamos en el teatro y fíjate que fue con Conga Patria, que fue con grandes de la gente que se dedica al folclore del son jarocho, ¿no? Claro, sí, Maestro Patricio Hidalgo, ¿no? Es un colectivo que le llaman Conga Patria. Ellos tienen un proyecto bien bonito que es que tocan en el muro fronterizo, ahí en Tijuana, se juntan de un lado y del otro lado del muro y hacen no, una fiesta de son jarocho. Es muy bonito, se me hace muy, muy, hijo, muy poético, ¿no? claro, sí, por supuesto. Sí, entonces imagínate esto de Congapatria. Arturo Farrell hizo un disco con ellos, y nos invitaron a nosotros a tocar pues, con ellos, Sí, a hacer la orquesta, ¿no? Y wow, se me hizo muy emotivo, tanto por las cuestiones culturales que hablan ahí, los sí, lenguajes, ¿no? Que convergen, sí, 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 sí. el público que estuvo súper metido en el concierto y las temáticas, ¿no? Me acuerdo que hubo una canción para ¿cómo le llaman a las? Ahora se me fue el nombre, una lástima. A las señoras estas que están en Córdoba, cerca, que cuando pasa el tren lanzan comida. Ah, ya, 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 sí. Ay, Dios. Bueno, ahorita vendrá, perdón, yo soy muy disperso, se me van los nombres, pero una canción dedicada a ellas, ¿no? A su labor, ¿no? Las Y wow, patronas. las patronas, claro. Vaya, fue un concierto por muchas razones muy sensitivo, Sí, ¿no? Y sensible y lindo y no sé. Entonces, ese concierto fue wow. También por ahí hay videos y increíble. O sea, yo creo que de las experiencias
muy gratificantes, de esas que no solo se quedó en lo musical, Sí, ¿no? No tiene nada que ver con solo lo musical, sino tiene que ver con lo humano, ¿no? O claro. sea, del transmitir, el sentir, ¿no? Sentirnos, ¿no? O sea, como estar, no lo sé, es inexplicable un poco Sí, verbalizarlo. sí, 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 pues va más allá, como dices tú, ¿no? De la misma experiencia de la música en sí, ¿no? Sí. A Ay, ver, qué que es gracias a la música, ¿no? claro, También, por supuesto. pero va más allá de la música, ¿no? La música es el pretexto. Exacto. Qué entretenido. Qué bonito, en verdad, qué bonito. No sé, esta parte híjole, aparte, como decías ahorita con Patria, con Ponto Patria, esta parte de unir ideas, de unir pueblos, Sí, es súper bonito, súper sí, bonito. súper. Siempre he tenido una duda con los saxofones. Sí, dímela. Tengo entendido, a ver, tú me corriges, hay que 8, creo. Pues, a ver, no sé. Los Soprano, más comunes, por ejemplo, está el alto, yo toco el alto. ajá, Está el tenor, ok, está el barítono, está el soprano, que es más agudo que el alto. ok, Y de ahí, o sea, ahí son 4, ¿no? Y de sí, ahí existen sopranino, sopranino, y de ajá, ahí y existe ahí ya toro. el bajo, el contrabajo, creo. Trabajo, Digo, esos son más raros, ¿no? Son sí, más raros de ver, no es tan fácil de ver uno de esos, pero yo creo que los más populares son los 4, soprano, alto, tenor, barítono. Sí existen más, pero son más raros. ¿Cómo? ya. Y, no digo, ¿y ustedes como saxofonistas tienen que aprender a tocar todos? No. Pues podríamos, Sí, sí. ok, la técnica es la misma. Sí, solo cambia la dimensión y el Ah, aire, la cantidad de aire probablemente que mandas. ok, ok, Ahora sí que la dimensión cambia, la técnica en teoría no. Ujú. claro. El tuyo, el soprano, es el que también tocaba Kenny G, ¿verdad? Al mío es el alto. Ah, El el tuyo, alto, ajá. ok, Sí, ok, Kenny G tocaba creo que sí, creo que seguro todos, pero el soprano es el que más. claro, es el que como que presentaba, ¿no? Sí, sí, Wow, sí, sí. Sí, es que maravilla. es una familia, ¿no? También la verdad es que es una, yo lo veo, o sea, es una, ¿cómo se dice? Es una obra de ingeniería para resolver ciertos problemas de otros instrumentos. Claro, Por eso existe el saxofón y por eso es que es bien chido porque pues tú agarras es la técnica, pero puedes agarrar diferentes voces, ¿no? claro, Sin tener que aprender otro instrumento nuevo, ¿no? sí, Entonces, esa es como la ventaja del saxofón, que tú puedes tener cualquier registro y puedes leer en sol todo, claro. sin tener que estar cambiando de claves y una locura, ¿no? Sí, Ujú. sí, 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 sí. ¿Las cañas son las mismas que las de clarinete o son diferentes? Un poquito más grandes, pero Ok, es lo mismo. ok, Ahora sí que es la misma tecnología, solo adaptada ya. Y, a boquillas diferentes, ¿no? y ustedes sí las compran, no es como el oboe y el fagot Sí, que tienen que hacer ahí sus... no, yo me volvería loco si tuviera que hacer eso. Sí, Si sí, yo sí, las compro y a lo mucho modifico, o sea, ok, si algo no estoy sintiendo así al bien, modifico un poco y tal vez. Y ya. eso a veces, si siento que Claro, vale la pena. claro, claro. Ay, no, Sí, 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 bien sí. interesante eso. O sea, no es como el piano, ¿no? Que pum, ya, tocas, Sí, vamos. no. Ojalá. Es un proceso largo. Es que es un sonido, o sea, al final tu aliento es parte del sonido. Hay que Claro, adaptar el cuerpo, hay que ser consciente, como un cantante también, ¿no? Hay que claro, descubrir las vibraciones, ¿no? sí. Todo eso, ¿no? Y el Ujú. sax no es desarmable, ¿verdad? Como el clarinete. Este es de una sola pieza. Sí, no, sí se desarma, se le quita como el tudel. De Ah, hecho, nada más se le quita el tudel y la boquilla, no se puede desarmar más. Ujú. ya. Sí. Pero son así varias piececitas, ¿no? No tantas. No, Ok, solo se divide en 2 o 3 ya. prácticamente. Ok, oh, qué Ujú. interesante. Sí, Ok, sí, sí. ¿en qué momento empiezas con la educación? ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte por la enseñanza? Sé que a veces, bueno, está, como dirían por ahí algunos amigos, junto con pegado, ¿no? Pero Sí, en tu caso, ¿cuándo empiezas? ¿Cómo descubres esta parte de la enseñanza? ¿Y cómo van los niños o adultos? pues, interesante. Creo que no sé, tiene tanto tiempo que doy clases, si no es que desde siempre. Sí, No, desde siempre no, porque no me sentía seguro, ok, ¿no? Pero de hace ya muchos años, o sea, creo que siempre he estado ahí, ¿no?
pues Sí, nunca falta, ¿no? De, oye, ¿no das clases? claro. O quieras o no, es un ingreso, ¿no? Sí, Entonces, siempre, nunca me he visto fuera de la educación. claro. A ver, qué es otra labor, ¿no? Sí, Para mí es la periferia de la música, ¿no? Pero es otra labor, o sea, eh, no sé, tiene muchos años que doy y siempre estoy teniendo, semanalmente tengo alumnos, ¿no? claro. Eh, a mí me encanta compartir lo que sé, o sea, creo que a todos, ¿no? A todos nos gusta hablar de lo que sabemos. A mí no es la excepción, me gusta hablar de lo que sé, me apasiona lo que hago, la música que escucho, ¿no? Eh, y me gusta ayudar desde lo que sé, ¿no? Sí, Entonces, pues yo tengo alumnos he tenido alumnos de toda índole, ok. o en su mayoría, no, hay de todo también hoy en día, pero muchos adultos me buscan, muchos adultos que ya tienen un empleo y que quieren Claro. hacer ese sueño de, quiero aprender este instrumento que lo dejé hace 5 o 10 Sí, años. sí, 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 sí. Fíjate que muchos de ellos me buscan, ¿no? Qué maravilla. Y para mí es satisfactorio, la verdad, porque aparte es bien bonito cuando alguien tiene el interés genuino, ¿no? Claro. A cuando, métete a clases o te meten en clases y ya, vas a clases y ya, ¿no? Sí, Pero no, cuando existe la pasión, cuando existe el interés, el deseo, la voluntad, ¿no? El querer mejorar, ¿no? El querer disfrutar de la música, sea cual sea nuestro nivel, creo que la música siempre tiene algo que brindarnos, ¿no? Eh, y pues bueno, yo sigo manteniendo varios alumnos. Hay alumnos que a veces digo, wow, tenemos qué bonito. 2 años juntos, 3 años juntos, ¿no? Sí, Que digo, increíble, o sea, y claro. se ve el progreso, ¿no? Y Sí, existe una cuestión que, insisto, aquí otra vez lo humano, ¿no? O sea, al final estás tratando con otras personas y es otra labor fuera del crear música, claro. estar en un escenario. Siento que es una labor de guía, ¿no? Yo te guío, yo te doy la información, vaya, porque muchas veces es difícil, no es difícil dar la información, sino es difícil eh, como decir, mira, esta es lo que tienes, estas concepciones te tienes que llevar y trabajar en casa como de, sin mí, ¿no? Porque yo al final te porto la información, pero no te voy a llevar así de que vamos a estudiar ahorita, ¿no? Sino como hábitos, ¿no? Sí, Eso es lo complicado, ¿no? Como sí, decir, sí, ok, los hábitos, cómo me organizo yo, cómo entiendo la música, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. claro. No, qué Ujú. interesante. Pero además, a ver, musicoterapia clínica y psicosocial. Sí. ¿Estudiaste esto? ¿Qué es eso? Yo musicoterapia, bueno, más o menos. Sí, pues mira, creo que Esto. todos, bueno, muchos llegó pandemia y sentimos, al menos yo, sentí una incertidumbre brutal. O sea, yo me titulé en pandemia Ok. y, pues en pandemia se suspendieron muchas cosas, ¿no? Hubo apoyos por ahí gubernamentales y cosas, pero hubo una situación de wow, o sea, no hay shows en vivo. Sí, ¿No? O sea, es como, pues dependo de mis clases en línea que doy y fue como un cuestionamiento, ¿no? Eh, y bueno, surgió por ahí, me di cuenta después de pandemia que había un curso de musicoterapia y dije, oye, pues puede ser algo que me va a nutrir, no voy a perder nada con entrar y creo que como que me llamaba la atención el tema, aunque ignoraba completamente qué sucedía ahí. Y pues nada, me metí a un diplomado de musicoterapia clínica y psicosocial en la UNAM. Eh, Muy interesante, con un maestro que se llama Daniel Torres y otros maestros. Había maestros de Argentina, había maestros de España que se dedican a esto. Y pues bueno, una temática más en la periferia sí, que a mí se me hace una cuestión súper noble. Y para mí fue informarme, ¿no? Fue como una cuestión de informarme de qué se trata. Y me doy cuenta a ver, es que existen malconcepciones de la musicoterapia, existen concepciones más acertadas y científicas de la musicoterapia. Entonces es muy ambiguo. sí, También en México no tenemos algo tal cual, como tal.
¿no? No hay una licenciatura, no hay algo que lo regule, ¿no? Existen licenciaturas, por ejemplo, en Argentina, pues allá hay una escuela muy fuerte del psicoanálisis. Sí, Por lo tanto, siento que ellos están un paso más adelante allá. Allá sí existen licenciaturas en musicoterapia, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, también, en Europa, ¿no? En El Salvador creo que existe una. Eh, pero es bien interesante porque para mí es como algo que puede ayudar a las personas claro. de determinada condición. Y a mí, por ejemplo, yo lo respeto muchísimo. O sea, si respeto la labor del profesor, respeto aún más la labor del musicoterapeuta, porque es algo súper noble y de estar ahí con los pacientes, ¿no? Y trabajar sobre ellos, ¿no? Existen muchas metodologías. Existe gente que se dedica a los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene demencia, que tiene Alzheimer, y que su labor es eh, traer a esa persona de antes, ¿no? Por medio de la música, ¿no? Estimulan, por ejemplo, hay cosas como de, ok, si a esta persona le gustaba, eh, no lo sé, Pedro Infante, ¿no? Ajá. Le ponen Pedro Infante y empieza a recordar cosas Wow. de sus vivencias de adolescencia, de su juventud. Y ahí es donde hay canales para comunicarse con esa persona que está en esta condición, ¿no? Que Sí, normalmente ¿no? O por ejemplo, gente con autismo, ¿no? claro. Hay mucha gente que acude a la musicoterapia por gente con autismo porque el que tiene un autismo fuerte no tiene el habla, Claro. ¿no? Y la música es un medio para buscar comunicarse con esa persona, ¿no? Y es súper interesante porque hay gente que hace esto muy metódicamente dentro de con un método científico que a mí se me hace de total respeto. Y vaya, hay muchas otras labores, ¿no? Alguna vez me acuerdo que nuestro profesor nos compartió a una persona que sufrió un accidente automovilístico Sí. y se le cortaron cuerdas vocales, lamentablemente, y su recuperación fue a través de musicoterapia, ¿no? Wow. Como hacerle sentir las frecuencias y resonancias otra vez en sus cuerdas, aprender a hablar de cero, Sí. prácticamente, ¿no? Wow. Y dices, wow, o sea, hay cosas que la música, creo que todos tenemos la sensación de que la música es poderosa, Sí. pero usándola como ciencia, metódicamente, eh, puede ser aún más objetivo, ¿no? O Claro. sea, nos puede brindar esas cuestiones, ¿no? Y que esto ya no se trata, o sea, para mí aquí se acaba el ego del artista, aquí no hay ego, no puede haber ego, ¿no? Sí. Yo por eso lo respeto mucho, para mí se me hace una labor increíble y hasta utópico, ¿no? De que, no sé, tal vez en países más desarrollados en su sistema, pues, de salud, hay departamentos de musicoterapia en hospitales. Sí. O sea, esto deberíamos de entenderlo, ¿no? Como ir pensando que cómo hacer un sistema de salud más fuerte. Digo, obviamente hay mil cosas antes también, pero hay que progresar, ¿no? Hay que Claro. llevarlo allá. Ujú. Ay, qué bonito. Qué bonito. Sí, sí. Se me hace algo maravilloso. Y no sabía que la tenía la UNAM, mira. Sí, es un diplomado. Falta, estaría increíble que sucedieran licenciaturas y que sucedieran, porque es otro perfil también. Sí, sí, Y por es supuesto. otro mundo que hay que estudiar muy, muy a fondo, la verdad lo vale. Sí, 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 sí. Ujú, Genial. Mi ujú. queridísimo Adolfo, ¿qué haces cuando no estás haciendo música? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues perder el tiempo. ¿Cómo lo pierdes? No, no es cierto. Eso es un poco la culpa del músico siempre, ¿no? Ay, no estoy estudiando en este momento, no estoy haciendo algo. No, pues mira, a ver, últimamente, fíjate que antes para mí la música era todo, 100%, 24/7, 365 al año, ¿no? Pero me doy cuenta que, pues conforme voy creciendo, ¿no? Y madurando estas cuestiones, que hay que vivir, ¿no? O sea, me gusta salir, dedicar tiempo, pues no sé, en el caso de tener pareja, que ahora tengo, dedicar tiempo en pareja, ¿no? Me gusta mucho escalar, ¿no?
escalo ahí en un gimnasio. Últimamente pongo atención en hacer ejercicio, ¿no? Son cosas que trato de integrar en mi vida porque la música no lo es todo. Es parte importante de mi vida, pero no es, ¿cómo decirlo? No lo puedo poner en uno antes de mi persona. Claro, Porque si no hay un conflicto enorme conmigo, al menos yo funciono así, ¿no? Si no me siento bien conmigo, no estoy bien con nada. Entonces, es fuerte, pero lo es. Pero, vaya, trato de ir a conciertos, escucho música, ¿no? Doy paseos, voy al río, si puedo, voy a la playa, no sé. claro. Vaya, no centralizo todo en la música, entonces, pues yo creo que de hobbies, si vamos a hobbies, pues me gusta mucho escalar, me gustan los videojuegos, ¿no? O sea, hay cosas que, Juegas. pues ahorita estoy jugando un juego, como de un poco de miedo, se Ok, llama Evil Within 2. De hecho, ok. lo juego con mi pareja, pero pues me gusta, ¿no? Como las historias de los videojuegos, terminarlo. Sí, Son cosas más mundanas, por así decirlo. qué divertido. Pero es parte de ser, ¿no? Claro, Y creo que esto ayuda a que también el arte vaya bien, claro. ¿no? No todo es solo estar en el... Digo, yo así funciono también. No, no, Claro, no diría que lo haga todo el mundo. en cada quien, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Ay, ay, ay. Y bueno, ya para que nos vayamos a hacer la comida, ¿qué consejo le darías a un joven, a una joven que sueña con convertirse en músico profesional? Ok, no, pues tremenda pregunta, porque hay tantas cosas. Bueno, de entrada, escuchar mucha música. O Claro, sea, eso tienes que disfrutar, escuchar. Tienes que disfrutar lo que haces, ¿no? O sea, llega un punto en el cual no disfrutas lo que estás haciendo. Supongo que somos muy diferentes y puede haber mil motivos, pero cuando llega esa pregunta, creo que es importante replantearse, repreguntarse, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no? sí, ¿Cuál es la razón? O sea, como que hay que buscar muy en el interior de por qué quiero hacer esto sí o sí, ¿no? claro, ¿Por qué quiero quemar todos los barcos? ¿Por qué quiero permanecer tanto tiempo en esto, ¿no? sí, ¿Por qué dedicarle mi vida a esto, ¿no? Y bueno, seguramente habrá satisfacciones de tocar, ¿no? Pero creo que va una cuestión profunda de qué es lo que queremos. Y obviamente también recomendaría acercarse a la gente que está haciendo esto, ¿no? Acercarse a ver shows en vivo. No todo se queda en discos, ¿no? Hoy, más que nunca, hay que darnos cuenta del tipo de mundo en el que estamos viviendo. Hoy nadie es dueño de la música. O sea, hoy ya casi nadie tiene viniles, ya casi nadie tiene discos. No sé qué tanta gente en porcentaje vaya a shows en vivo, pero hay que buscar ir a shows en vivo, ¿no? O sea, la música va más allá de lo digital, ¿no? Es a lo que voy. La música es humana, entonces hay que acercarse a las personas, hay que acercarse a gente de cual podamos aprender, ¿no? También hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetar la música, hay que respetar a los que estuvieron antes de nosotros, ¿no? O sea, es fundamental como para que todos ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Exista? Bueno, que pueda existir en coexistencia, ¿no? Coexista, perdón, coexiste, coexista. ok, Eh, porque, vaya, eso es la música, ¿no? A mí siento que eso es lo que me encanta de la música, el lado humano, conocer a las personas que lo hacen, ¿no? Eh, Ir a festivales, conocer a estos grandes artistas, ¿no? Siento claro, que esto te llena de mucha motivación e inspiración, ¿no? Y esto genera un jalón de trabajarte, ¿no? Y darte cuenta que también vas madurando a través de la música y la música va a acompañar todos tus procesos, pero es una cuestión de voluntad también, como irse mejorando, ir trabajando la voluntad, la disciplina, ¿no? Hoy en día tenemos mucha información. sí, Es más, tenemos hasta sobreinformación a un punto en que termina siendo perjudicial, sí, ¿no? agobia, Agobia. Entonces, eso también, centrarse. Hay que, o por ejemplo, ahorita que vengo de la residencia, es que digo, wow, es que es verdad.
ya lo había escuchado antes, pero es bueno siempre refrescar estas informaciones de que ellos, los que están tocando hoy increíble, son otra generación. Sí. Y entonces, si tenían 1 o 2 discos, explotaban estos 2 discos, los escuchaban una y otra vez, Sí. transcribían los solos o lo que querían aprender y aprendían de allí. Sí. Hoy No. tú puedes darle play a uno, a otro y nunca ser maestro de nada, Sí. ¿no? Entonces creo que eso, centrarse, disciplinarse, tener la motivación siempre, buscar a la gente, ¿no? Y tocar, o sea, estar en ello, o sea, estar inmiscuido en qué es tocar con la gente, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Claro. Ay, no, pues qué maravilla, en verdad, Adolfo, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo, todas estas experiencias, conocer tus sueños, también tus raíces, eso también me parece muy importante y te agradezco que lo hayas compartido conmigo y con todos los que te van a escuchar, estoy segura después, porque esto motiva, en verdad, motiva muchísimo a los jóvenes, a los no tan jóvenes también los motiva. También, todos. Claro, entonces, sí, Ahora sí que entre todos hay que motivarnos porque claro. la vida se pone a veces dura. Así es, y es lo que nos logra sacar a flote. La música es Claro, sí, lo mejor que puede haber, en verdad. Y bueno, claro. ahí está el canal de Adolfo, por favor, para que lo Ujú, sigan, suscríbanse. También les encargo ahí, suscríbanse al canal de Historias en Clave, claro. activen la campanita, denle like, compartan el contenido y pues vámonos a hacer la comida. Muchísimas Vamos. gracias, Adolfo. No, muchas gracias, un saludo y un Gracias. gusto. Igualmente, Claro, nos vemos. nos vemos, chao. Chao.